Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a iniciar con la ayudantía de hoy. Como les dije, hoy vamos a ver la parte de sólidos. Igual he puesto algunos ejercicios que me han enviado acerca de la unidad, pero principalmente vamos a ver ese tema. Eso es lo que vamos a ver primero. Ya les comparto pantalla. Vamos a ver un poquito de teoría sobre el tema y de ahí unos cuantos ejercicios que me han enviado ustedes. Ya. Entonces, bueno, vamos a ver esta parte, ya es lo último de esta unidad 2, la cual es la clasificación de los sólidos. Bueno, por lo general, los sólidos, nosotros habíamos estudiado un poco en la tabla periódica que la mayor parte de los elementos de la tabla periódica se encuentran en este estado de agregación y algunas de sus características principales es que suelen ser duros, algunos o la mayoría conducen fácilmente la electricidad, mientras que, bueno, algunos no lo hacen. Y algunos también o sea, son fáciles de manipular, son maleables, ¿verdad? Otros frágiles, otros que se rompen fácilmente y algunos también que son resistentes, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí un poco de la clasificación, cuál puede ser la clasificación de los sólidos. ¿Déjenme aceptar a las personas? Ya. Bien, aquí tenemos la clasificación de los sólidos de acuerdo al tipo de enlace, ¿ya? De acuerdo al tipo de enlace, que eso también ya se ha venido estudiando, ¿verdad? Que existen tres tipos, esto de acuerdo a las fuerzas intramoleculares, enlace iónico, covalente y enlace metálico. En los enlaces iónicos, aquí podemos tener a los sólidos iónicos, ¿ya? Como por ejemplo aquí tenemos a la fluorita o la sal común, que es el cloruro de sodio. Cada uno de estos tipos de sólido tiene su característica esencial, ¿verdad? Cada uno tiene su característica específica. En los covalentes tenemos sustancias moleculares, como es el agua, el gas hidrógeno, y sólidos de red covalente, las cuales son el cuarzo y el diamante. Y en los metálicos son los sólidos metálicos, como el cobre y el iridio. Empezando por aquí, por los sólidos metálicos, ¿cuál es la característica? Es que se mantienen unidos por un mar deslocalizado de electrones. O sea, simplemente que tengamos algún elemento metálico, entonces está formando un enlace metálico, por lo tanto es un sólido metálico. Si hablamos de los sólidos iónicos, ellos en cambio se mantienen unidos por la atracción mutua entre cationes y aniones. Es decir, si nosotros vemos a un metal unido con un no metal, específicamente un no metal del grupo de los halógenos y un metal alcalino, ¿ya? Eso va a formar un sólido iónico. Entonces, tal vez si nos pongan ahí clasificar qué tipo de sólido es, si vemos uno que tiene la característica que mencioné hace un momento, entonces son sólidos iónicos. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia tal vez entre los sólidos iónicos y los metálicos? Es que hacen que las propiedades eléctricas y mecánicas de los sólidos iónicos sean muy diferentes a de los metálicos, ¿ya? De ahí tenemos a los sólidos de red covalente, los que están por aquí, ellos en cambio se mantienen unidos por una extensa red de enlaces covalentes. Este tipo de enlace puede dar lugar a materiales extremadamente duros, por eso aquí tenemos de ejemplo al cuarzo y lo que es el diamante también. Estos tipos de sólidos también son responsables de las propiedades únicas de los semiconductores, ¿ya? Entonces ahí también podrían entrar, por ejemplo, los metaloides, ¿ya? También podrían entrar aquí como sólidos de red covalente. Y en cambio, las sustancias moleculares, o también llamados los sólidos moleculares, se mantienen unidos por las fuerzas intermoleculares, que ya venimos estudiando, ¿verdad? Las fuerzas, hace unos cuantos, o sea, esta misma unidad, lo que se estudió al principio, ya entonces podría ser a través de una fuerza intermolecular dipolo-dipolo, o los enlaces de hidrógeno, ¿ya? Entonces, lo aprendido se aplica aquí para descubrir tal vez qué tipo de clasificación se tenga. Ahí si tienen alguna pregunta teórica, podría entrar en esta parte de clasificación. ¿Qué tipo de sólido forma? O sea, ¿qué tipo de enlace forma ese sólido? ¿Ya? Igual vamos a ver un ejemplo que me pidieron ahí un ejercicio. Lo vamos a ver en un ratito. ¿Ya? Bueno, después de esto como les decía, esta es la clasificación de los sólidos. Ahora vamos a ver la clasificación, pero de acuerdo a la estructura de los sólidos. Entonces aquí podemos tener de dos tipos, los sólidos cristalinos y también los sólidos amorfos. Y de esto se trata, me parece que una de las prácticas de laboratorio, que tal vez algunos ya la hicieron o algunos no, ¿ya? Que tenían ahí una sustancia y les piden descubrir qué tipo de sólido es, si es cristalino o si es amorfo. Entonces, también, asimismo, cada uno tiene su característica. Los sólidos cristalinos
son aquellos cuyos átomos están arreglados en un patrón ordenado de repetición, ¿ya? Entonces, de forma microscópica, cuando se hace este, un análisis exhaustivo de ese sólido, se puede ver tal vez cuál es la estructura que posee. Otra característica es que suelen tener superficies planas o suelen tener caras, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que forman ángulos definidos entre sí. Y en cambio, los sólidos amorfos, bueno, la palabra mismo proviene del griego y significa que no tienen forma. Eh, Eso es lo contrario a un sólido cristalino, carecen de orden, que se encuentran en los sólidos cristalinos. Recuerden que estas son estructuras ordenadas. Y a nivel atómico, las estructuras de los sólidos amorfos son similares a la de los líquidos, ¿ya? Pero bueno, no son líquidos, son sólidos, ¿ya? Pero las moléculas de estos sólidos amorfos, átomos o iones, carecen de la libertad de movimiento de esos, porque son sólidos. En cambio, en los líquidos tienen un poco más de libertad de las moléculas de moverse. Y los sólidos amorfos no tienen las caras bien definidas ni las formas de un cristal, por eso no se puede analizar tanto de tal vez qué tipo de celda se está formando aquí. Entonces, con esa palabra, esto de celda unitaria y redes cristalinas, tal vez ustedes ya lo vieron, es que nosotros vamos a profundizar en esto, en los sólidos cristalinos. Que en un sólido cristalino existe una unidad relativamente pequeña de repetición llamada la celda unitaria, la cual se compone de una disposición única de átomos y representa la estructura del sólido. ¿Ya? Y bueno, aquí vamos a ver esto, el tipo de estructura de los sólidos, que son tres, ¿ya? Entonces aquí lo que sí les recomiendo es aprenderse, ¿ya? Aprenderse, pero tal vez no todo, pero sí les voy a, o sea, de estas tres, dos serían así para cada uno, aprenderse algo importante. Entonces, el primer tipo de estructura de sólido que tenemos, recuerden, estos son sólidos cristalinos, es la primitiva o celda cúbica simple, ¿ya? Así es el nombre, primitiva o celda cúbica simple, o también puede ser estas siglas que están aquí, SCC, son siglas en inglés. ¿Cuáles son las características para una celda cúbica simple? Es que un octavo de átomo en cada punta de red, o sea, se encuentra un octavo de átomo en cada punta de red, es decir, en cada esquina. También posee un átomo en la celda unitaria y podemos hallar también el valor de la arista en función también del radio de esa celda de la siguiente manera, que la arista es igual a 2 veces el radio, ¿ok? Entonces, de aquí, ¿qué es lo que ya les recomiendo que se aprendan? Las dos últimas características para cada una, ¿ya? Lo de un octavo no tanto, porque no es algo que se tome mucho, pero estas de aquí sí, ¿ya? Para este primer tipo, el primitivo celda cúbica simple. Para el segundo tipo, que es la centrada en el cuerpo, le suelen decir, tienen una celda cúbica centrada en el cuerpo, BCC, ¿ya? Esta, en cambio, bueno, también tiene un octavo de átomo en cada punta de red, es decir, en la esquina, posee un átomo en el centro, también dos átomos en la celda unitaria, aquí les voy a señalar las que se tienen que aprender, dos átomos de celda unitaria, y para hallar el valor de la arista es igual a 4 veces el radio dividido para la raíz de 3, ¿ya? Esa para la centrada en el cuerpo. Y la última, la cual es la centrada en las caras, FCC, esas son las siglas, a veces le suelen poner, puse aquí lo mismo, un octavo de átomo en cada punta de red, en la esquina, medio átomo en cada cara y 4 átomos en la celda unitaria. Y para hallar el valor de la arista es la raíz de 8 multiplicado por el radio, por si acaso, o sea, solamente es así, raíz de 8 y el radio multiplica esa raíz de 8, ¿ya? Entonces, estos son los tres tipos de estructuras para los sólidos cristalinos, ¿ya? Que de esto vamos a tratar los ejercicios que vamos a ver a continuación. Entonces, como les digo, los que están señalados aquí con flechas rojas son los que yo recomiendo aprenderse. Les van a tomar mucho en los exámenes, en las lecciones también de este tema, en las tareas, suele ver este tema y posiblemente también en el examen, ¿ya? Entonces, esa sería toda la parte de teoría por aquí. Entonces, les dejo ahí un ratito, tal vez para que le tomen foto. Recuerden que esto de raíz de 8 por R es de la celda centrada en las caras.
Bien, listo. Entonces, voy a borrar por aquí. Si alguien tiene alguna duda, tal vez. ¿No? ¿Se activa el micrófono? Creo que sí. Ya. A ver, entonces, voy a compartir ahora sí la parte de los ejercicios. He puesto algunos de los que me enviaron. Tal vez no he puesto todos porque después no da el tiempo, pero he puesto los que más se repetían. Y si me enviaron dos, puse uno de los dos. Entonces, ahí vamos a ver qué sale. Ya. A ver, creo que ahí sí, listo. A ver, entonces el primero que puse es solamente teórico, ya que es de lo primero que hablamos, o sea, el tipo de enlace, o sea, el tipo de sólido que se está formando de acuerdo a estos compuestos que están aquí, ¿ya? Entonces nos dice, indique el tipo de cristal, si es que es molecular, metálico, iónico o red covalente, que cada uno de los siguientes compuestos formaría tras la solidificación, ¿ya? Esto por si acaso podrían tomárselo tal vez en tareas, tal vez en lecciones no creería, ni en el examen, pero en tareas podría ser que sí. Entonces aquí tenemos el primero, tenemos este compuesto, ¿verdad? IN y el arsénico. Entonces, ¿qué tipo de enlace podría estar formando? Recuerden que tenemos, déjenme ponerles aquí la imagen por si acaso, un ratito. Bien, entonces aquí están los tipos de enlaces, o sea, de acuerdo a lo que nos pide ahorita la clasificación, ¿ya? Entonces, ¿qué elementos, bueno, tenemos aquí? Tal vez aquí, bueno, tenemos algún metal, ¿no? Algún no metal o un metaloide. Primero es descubrir eso, de qué tipo de elementos se trata, ¿ya? De qué tipo de elementos se tienen aquí en el compuesto. Bueno, entonces recuerden que aquí tenemos los iónicos. Esta es la unión de un no metal, las sustancias moleculares, si es que hay que ver si es que existe tal vez alguna fuerza intermolecular, los sólidos de red covalente, que estos suelen ser más para sustancias que son así semiconductoras, es decir, los metaloides, y sólidos metálicos, que solamente hablando de un metal. Exacto, aquí tenemos a un metal y a un metaloide. Bien, entonces como tenemos eso, un metal y tenemos el arsénico, que es el metaloide, entonces por solamente tener al metaloide, eso significa que ella es una especie semiconductora, ¿ya? Y en sí es un compuesto que es un semiconductor, ¿ya? Por lo tanto, este compuesto estaría, bueno, el tipo de cristal que tiene es un de red covalente, es un sólido de red covalente, ¿ya? Es un sólido de red covalente. Entonces, eso es lo que tienen que analizar, de red covalente, ¿ya? Vamos a ver el B. El B, en cambio, tenemos al magnesio y tenemos al oxígeno, ¿ya? ¿Qué tenemos aquí? En cambio, tenemos a un metal y tenemos a un no metal, ¿verdad? ¿Qué estaríamos formando aquí? Exacto, sería un iónico, sí, sería un enlace iónico, no podría ser un metálico, por si acaso, porque si hablamos solamente de metálico es solamente un metal, eso, simplemente, ¿ya? Entonces, si vemos un metal, listo, ahí ya está el enlace metálico, o sólido metálico más bien. Entonces aquí se estaría formando un cristal iónico, un sólido iónico, sólido iónico. Vamos con la C. Aquí tenemos a el mercurio y tenemos al azufre. También tenemos lo mismo, el mercurio es un metal y el azufre es un no metal, así que estaríamos formando un sólido iónico. Estaría formando. Listo. Abajo tenemos este. ¿Qué sería? Solamente tenemos un elemento. Metálico. Perfecto, sí. Ajá, tenemos aquí al indio, ¿no? Entonces,
solamente es un metal, ¿verdad? Podemos ver en la tabla periódica. Sí, y este sí es metálico, exacto. Es un sólido metálico, perfecto. Sólido metálico. Listo. Y por último tenemos a este, el bromuro de hidrógeno. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Recuerden que el hidrógeno es un no metal y el bromo también es un no metal, ¿verdad? ¿Qué estaríamos formando? ¿Qué hubiese pasado? Déjame ver si hubiese sido diatómico. Si hubiese sido diatómico, ahí hubiésemos tenido, déjame ver, tal vez una sustancia molecular, así como tenemos aquí el gas hidrógeno. Hubiese sido una sustancia molecular. Pero bueno, los metales, o sea, que hablamos solamente de metales, eso sí no podrían ser diatómicos. Ok, el bromuro de hidrógeno, a ver, voy a repetir así súper, la figura, ya, un ratito ya. Bueno, este de aquí, bueno, como les decía, tenemos el no metal y en el bromo tenemos el no metal, ¿ya? Recuerden que los sólidos de red covalente, que creo que eso me estaban poniendo, los sólidos de red covalente son aquellos que más bien tienen sustancias o elementos semiconductores, es decir, tenemos que ver que existe un metaloide en la sustancia, ¿ya? En cambio aquí no tenemos ningún metaloide, así que sería una sustancia molecular. Además de eso, podemos analizar qué tipo de fuerza intermolecular tal vez existe en este compuesto en este, como es una sustancia polar, existen las fuerzas dipolo-dipolo, ¿ya? Entonces, por tener fuerza dipolo-dipolo, ¿ya? Polo-dipolo, el tipo de sólido que está formando aquí es una sustancia molecular, ¿ya? Una sustancia molecular, ¿ya? Entonces, otra vez como un pequeño este, resumen de la tabla que está aquí, o bueno, este mapa que está aquí, los tipos de enlaces, que pueden ser tres, iónicos, covalentes y metálicos. Iónicos, tenemos sólidos iónicos, que es la unión de un metal y un no metal, ¿ya? En los covalentes, sustancias moleculares, tienen que ser dos no metales, y además de eso tenemos que analizar qué tipo de fuerza intermolecular existe en esa estructura, en esa molécula, ese compuesto. Los sólidos de red covalente, en cambio, o sea, si es la unión de, puede ser de un metal con un metaloide, yo que sé, un no metal con un metaloide, pero tiene que estar una sustancia semiconductora para formar ese sólido de red covalente. Y los enlaces metálicos es solamente un metal que tengamos. Eso forma un sólido metálico. ¿Ya? Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Ok, vamos a ver otro. Vamos a ver el de acá. Ya listo, para terminar con este, lo de clasificación, aquí nos dice que una sustancia blanca se funde con cierta descomposición, o sea que hay que, a través de estos datos, descubrir qué tipo de sólido se está formando. Déjenme ver. Siempre en una red covalente debe haber un metaloide. Sí, por lo general sí, un metaloide. O saber que el elemento que está ahí funciona más como un semiconductor de electricidad. ¿Ya? La sustancia que se forma tal vez.
Ok, bien. Este era bueno, lo que decía aquí, una sustancia blanca se funde con cierta descomposición a 730 grados Celsius como sólido, no conduce electricidad, pero se disuelve en agua para formar una disolución conductora. Ya, entonces si hablamos de ese elemento como sólido, ya, o sea, perdón, de esa sustancia como sólido, no conduce la electricidad. Pero al momento de disolver esa sustancia en agua, esa sustancia en agua sí puede ser conductora de la electricidad. Y bueno, con eso nos pide descubrir qué tipo de sólido se forma, o sea, qué tipo de sólido podría ser esa sustancia. Entonces, ¿cómo podemos descubrir qué tipo de sólido se está formando? Por las características que nos da el problema. La primera que nos está dando esto de aquí, que se funde a esta temperatura, a 730 grados Celsius, es decir, tenemos el punto de fusión. El punto de fusión es de 730 grados Celsius. Y yo le pregunto, ¿este punto de fusión es alto o es bajo? Si no dice que funde esa temperatura. Es una temperatura alta, ¿verdad? Entonces es un elevado punto de fusión. Exacto, muy bien. Es alto. Listo. Después de esto, nos dice que eh, esta sustancia, bueno, en agua, eh, puede formar una solución que es buena conductora. Buena conductora puede ser de la electricidad, ¿verdad? Porque eso está diciendo. Listo. Entonces, con todo lo que nos está diciendo aquí, y también con esta parte que nos menciona aquí, no, como sólido no conduce electricidad, puede ser que esa sustancia esté formada o sea, por este punto de fusión que es alto, significa que esto se trata de un metal. Y también la ayuda de que la solución es buena conductora también nos hace relacionarlo, que tiene que ser la unión de un metal. ¿Y con qué puede ser la unión de ese metal? Puede ser la unión también de un no metal. ¿Por qué? Por la parte que dice aquí, que como sólido no conduce la electricidad. Y recordando la característica entre metales y no metales, ellos, los no metales, ya, haciendo referencia a ellos, no tienen esa capacidad de conducir la electricidad entre compuestos, ¿no? Por lo tanto, si tenemos un metal con un no metal, ese sólido, ¿qué tipo de sólido debería ser? Si es la unión de estos, debería ser un sólido iónico, ¿verdad? Debería ser un sólido iónico, porque recuerde que es metal y un no metal. ¿Ok? Listo. Aquí escribe mal. Bien, entonces esa era la respuesta. Entonces, si es que tienen algún problema así, tienen que sacar los puntos que ustedes tengan, los que les dé el problema, esas características que tiene el compuesto, e ir más o menos relacionando. Si si nos hubiese dicho tal vez o sea, cuando se disuelve en agua, formaba una disolución semiconductora, ahí sí hubiese sido un sólido de red covalente, que creo que me había puesto ahí, o creo que le, bueno, claro, ahí sí hubiese sido, ¿ya? Pero en este caso no, como si nos dicen que es buena conductora, los metales tienen esa capacidad, o sea, bueno, más bien estas soluciones entre metales y no metales, de poder disolverse en agua, ¿ok? Entonces esta era más parte teórica que me habían pedido, ¿ya? Entonces, ya con eso podemos partir a lo siguiente, que son los sólidos cristalinos, ¿ya? Con lo último que vimos en las diapositivas, para que seguimos. Que tienen también dudas en la tarea, así que también quiero explicar esa parte. Ok, vamos a ver de aquí. Bien, como les digo, ya esta es la parte de sólidos cristalinos, ¿ya? Eso de ley va a la lección de esta unidad,
¿ok? La estructura de los sólidos, dependiendo del tipo de estructura que tengamos. Ok, así que presten bastante atención cómo se resuelve este tipo de ejercicios. Ya. Ok, aquí les están dando que el iridio cristaliza con una celda unitaria cúbica centrada en las caras. Ok, hay ejercicios que no me dan a veces qué tipo de celda unitaria es, pero como este sí me da qué tipo de celda, entonces lo que podrían hacer es primero subrayar ese dato, ¿ya? Es cúbica centrada en las caras. ¿Por qué subrayarlo? Porque eso nos va a servir para el final, ¿ya? Ese dato de ahí nos va a servir. Entonces, una cúbica centrada en las caras. Perfecto. Ese es el primer dato que tiene. De ahí les dan la longitud que tienen las aristas. Ya, entonces voy a ir escribiendo aquí los datos. Pueden ahí escribir como su primer dato, que es eso. Es una cúbica centrada en las caras. ¿Ya? Recuerden que cúbica centrada en las caras lo puede escribir como FCC. F de faces. ¿Ya? Aquí puedo poner cúbica centrada en las caras, como ustedes deseen, listo. De ahí el dato de la arista, el cual es 3.833 Armstrongs. ¿Ya? Esta es una unidad, que ya vamos a ver cuál es la equivalencia. También nos dice que el átomo en el centro de la cara está en contacto con los átomos de las esquinas, como se muestra en la ilustración. Ya, eso es solamente para tener una idea de cómo funciona aquí una celda unitaria cúbica centrada en las caras. Entonces, con esto nos pide calcular el radio atómico del iridio y también nos pide calcular la densidad del iridio metálico. ¿Ya? Deme un segundo. Ok, listo. Entonces, bueno, primero lo que podrían hacer, o sea, les pide calcular radio atómico del iridio. Entonces, ¿cómo calcular el radio atómico? Partiendo de esto, ¿qué tipo de celda unitaria tenemos? Como tenemos una celda cúbica centrada en las caras, ok, recuerdo lo que estaba aquí tal vez en el documento, ¿verdad? Que cuando tenemos una celda cúbica centrada en las caras, ¿qué características tenemos? Que eh, existen 4 átomos en la celda unitaria y también tenemos la ecuación para calcular el radio a través del valor de la arista, el cual es la raíz de 8 multiplicado por R, ¿ya? Eso de ahí, porque nos va a servir para más adelante. Porque nos pide radio atómico, entonces de aquí podemos despejar R y hallar ese valor, ¿ya? Porque aquí ya tienen el valor de la arista, ¿ya? Entonces, todo está con saberse cuál es la característica de una celda unitaria cúbica, pero centrada en las caras. Porque si yo hubiese puesto aquí el valor de la arista en función del radio, pero la de centrada en los cuerpos, ya hubiese estado mal ahí la respuesta, ¿ya? Entonces, para literarla, por lo general es que el valor del radio o sea, el valor sea en centímetros, así que primero vamos a hacer esa equivalencia, ¿ya? Vamos a hacer esa conversión. Aquí la conversión es que un Armstrong es equivalente a 1 por 10 a la menos 8 centímetros. ¿Ok? Entonces, esto para que se lo aprendan. Porque por lo general es que les den en esta unidad. ¿Ya? Por lo tanto, el valor de la arista, ¿cuál va a ser? Sería 3.833 por 10 a la menos 8 centímetros. ¿Verdad? Listo. Ya lo tengo en unidad de centímetros. Eso igual es como referencia porque a veces también les piden en las unidades. Entonces yo, por lo general, es que trabajo en centímetros. ¿Ya? Y de ahí solamente sería hallar el valor del radio. ¿Ya? Radio atómico es en sí el radio. Entonces sería la arista dividido para el valor de 8. Para el valor de la raíz de 8. Listo, entonces aquí reemplazamos y hallamos esa primera parte. Hasta ahí, no sé si tienen alguna duda. Como les digo, igual esto es de aprenderse las características, porque, o sea, puede ser sencillo, sí, porque solamente es como que de reemplazar, pero si usted no se sabe las equivalencias, entonces, podría estar perdiendo puntos ahí, ¿no? Entonces, esa sería la primera respuesta. Me pueden calcularlo también. Hay mucho cuidado cómo ponen el por 10 a la menos 8 en la calculadora, porque ahí también les podría, o sea, si les sale mal, ya estarían perdiendo puntos. Ok, eso a mí me dio.
1.355 por 10 a la menos 8 centímetros. ¿Ya? Esa es la primera parte. Ya tenemos el valor del radio atómico del iridio. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Creo que está ahí sencillo, ¿no? Recuerden, este valor, esta aquí, esta ecuación, salió de que es una celda cúbica centrada en las caras. ¿Ya? Igual déjenme ver si puedo poner aquí la imagen para que lo tengan presente un ratito. Listo, ya. Entonces de aquí fue que salió, ¿no? Centrada en las caras, aquí es el valor de la arista, igual raíz de 8 por R. Ahora vamos con el literal B. El literal B les pide calcular la densidad del iridio metálico. Y allá el valor de densidad, este es el símbolo de densidad, es el ρ, ¿ya? ¿Cómo hallamos la densidad? O sea, la densidad sale de solamente reemplazar la masa dividido para el volumen. Con eso hallamos la densidad. Pero pasa que en este problema no tenemos esos dos datos, no tenemos ni la masa ni el volumen por ningún lado. Entonces, ¿cómo creerían que podemos hallar esas dos incógnitas con los datos que tenemos? ¿Alguna idea tal vez que se le venga a la mente? Perfecto, con el dato, exacto, muy bien. Nosotros aquí tenemos el dato de la arista, ¿verdad? Como nos dice que es una celda cúbica, ya es decir, es el volumen del cubo. Perfecto, entonces sería, exacto, muy bien, volumen igual a la arista al cubo. Perfecto, entonces podríamos hallar tal vez eso primero. Entonces, volumen igual a la arista al cubo, aquí usted le puede poner, antes de escribir esto, es porque la celda es cúbica. ¿Ok? Si hubiese sido, yo qué sé, esférica, sería el volumen de la esfera, que sí puede pasar, han existido ejercicios así, ¿ya? Entonces, la arista, aquí igual yo voy a trabajar con la conversión aquí en centímetros, también se los recomiendo porque las unidades de la densidad es que les queden en gramos sobre centímetros cúbicos, ¿ya? Por 10 a la menos 8 centímetros y esto lo elevan al cubo. ¿Ya? Con eso tienen la primera incógnita ya resuelta, la del volumen. Eso en cuanto les da. Ya, perfecto. Sí, eso nos da 5.631 por 10 a la menos 23 centímetros cúbicos, que lo pueden abreviar como cc. Es lo mismo, ¿ya? Cc o centímetros al cubo. Yo lo suelo escribir así. Listo. Ahora, nos falta hallar el valor de la masa. ¿Cómo podemos hallar el valor de la masa? ¿Alguna idea que se les venga a la mente? Por aquí el ejercicio no tenemos nada del valor de la masa, o sea, no tenemos ahí algún dato extra, no sé. Pero con lo que podrían relacionarlo es con esto, el tipo de celda que ustedes tienen, ¿ya? El tipo de celda que ustedes tienen. Entonces, recuerden que yo les decía que lo más importante aquí eran como que las dos últimas características. Esto de aquí nos va a importar. Tenemos 4 átomos en la celda unitaria, ¿ya? Entonces vamos a partir de eso hasta tener el valor de la masa, ¿ya? Entonces, partimos de los 4 átomos. Partimos de los 4 átomos porque en esa celda, por ser cúbica centrada en las caras, se tiene esa cantidad por celda unitaria, ¿ya? Entonces, hay que ver la forma de átomos, de la unidad átomos, llegar hasta la unidad de masa, o sea, gramos. Entonces, ¿qué podríamos hacer primero? ¿A qué unidad llevamos? ¿De átomos a qué sería? Recuerden que esa es una unidad pequeñita. ¿Qué deberíamos llevar? A mol, ¿verdad? Sí, a mol.
no podríamos llevar a moléculas porque este ejercicio se está tratando solamente de un elemento, ¿verdad? Recuerde, cuando se trata de un elemento, pasa directamente a mol, ¿ya? Bueno, en este, el átomo es más pequeñito, entonces debería pasar a mol. Exacto. Listo. Entonces tenemos aquí un mol. Aquí le pueden poner el elemento, como es iridio, entonces podría ser un átomo de iridio o un mol de iridio, como ustedes prefieran, ¿ya? Entonces, un mol de cualquier elemento o de cualquier, sí, de cualquier elemento en este caso, la equivalencia es 6 el número de Avogadro, ¿verdad? 6,022 por 10 a la 23 átomos, ¿ya? Átomos de ese elemento. Listo, entonces átomos con átomos se van y tenemos moles. ¿Cómo pasamos a gramos? Y aquí facilito, ¿no? Con ayuda de la masa molar del elemento, con la ayuda de la masa molar del iridio en este caso. Entonces ustedes buscan en su tabla periódica cuál es la masa molar o el peso molar del iridio. Recuerden que el símbolo del iridio es IR y eso es 192,22. 22 gramos sobre mol. ¿Ya? O sea, tú no les da el problema. Esa es la masa. Igual podían preguntar tal vez, porque no es un elemento tan conocido. Yo la verdad no me lo sabía, así que lo tuve que investigar. Entonces, un mol de iridio posee 192,22 gramos de ese elemento. Y ahí ya tienen masa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta tal vez? Recuerden que este 4 salió de esto. Por ser una o sea, una celda cúbica centrada en las caras, posee esta cantidad de átomos por celda unitaria. Les digo, esto es lo que más les va a importar para cada uno. Este es 1 para la celda simple, para la centrada en el cuerpo es 2 y para la centrada en las caras es 4. Ahí ya, calculen el valor de masa, me dicen cuánto les da. 'Ok? Sí, nos da, bueno, voy a trabajar con tres decimales porque he estado trabajando con eso. 1,277 por 10 a la menos 21 gramos. ¿Ya? Y de ahí lo último sería reemplazar. Reemplazar ya en la fórmula de la densidad, ¿verdad? Ya tenemos el valor de la masa, 1,277 por 10 a la menos 21 gramos, y eso dividido para 5,631 por 10 a la menos 23, menos 23 centímetros cúbicos. Listo. Y con eso ya tienen su respuesta. Entonces, chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? Me dicen cuánto les da. Igual también lo estoy haciendo yo. 22,68 creo que da, ¿no? Ah, ya 678, ya, perfecto. 22,678 gramos sobre centímetros cúbicos. Y esa sería la respuesta. ¿Ok? Entonces, ustedes tal vez podrían ponerlo solamente en una ecuación, ¿okay? O sea, sin hacer tal vez todo el proceso así por partes. ¿Sí? Si la ponían todo en la ecuación de la densidad y les daba el mismo valor, no hay problema, mucho mejor, para que no estén haciendo como que pasito por pasito, pero da igual. O sea, si lo hacen así, yo no tengo ningún problema. Ok, entonces, ¿alguna pregunta tal vez? ¿Les quedó un poco más claro este tema?
Ok, vamos a ver otro entonces de este tipo, que creo que también me habían pedido resolver. Ya. Ok, veamos este acá. Bueno, voy a bajar esto, también nos sirve. A ver, entonces, aquí tienen ahora otro elemento, el cual es el aluminio, el cual cristaliza en una red cúbica centrada en las caras. Entonces tenemos otra vez lo mismo, centrada en las caras. Entonces también lo pueden subrayar esa parte, cúbica centrada en las caras. Listo. Aquí en cambio les están dando ya el dato de la densidad. La densidad de este metal es 2.703 gramos sobre centímetros cúbicos y la masa atómica es 26.98 gramos por cada mol, ¿ya? Entonces tienen esos tres datos, ¿ya? Primero que es una celda cúbica, ¿verdad? Centrada en las caras, ¿ya? El otro dato es el valor de la densidad del metal, o sea, del aluminio, voy a poner densidad del aluminio, 2.703 y el valor de la masa atómica. ¿Ya? Masa atómica, 26.98 gramos sobre mol. Listo. La primera pregunta es, determine el número de átomos en la celda. ¿Ya? Determine el número de átomos en la celda. Ustedes lo pueden hacer de diferentes formas. La forma más sencilla es por el tipo de red que se está formando. Como es una red cúbica centrada en las caras, entonces podemos decir, ok, como es ese tipo de red cúbica, ¿cuántos átomos debe tener la celda? El número de átomos es este. 4 átomos en la celda unitaria, solamente por saberme qué tipo de celda se está formando. Entonces, esta sería la respuesta. 4 átomos. ¿Ok? Así, sencillo. ¿Ok? De ahí hay otra manera de hacerlo y es parecida, o sea, tiene la misma estructura que la que teníamos aquí del iridio, porque hay un octavo de átomo en cada esquina, ¿no? En cada esquina del cubo, como nos decía aquí, un octavo de átomo en cada punta de red, o sea, en la esquina. Y tenemos también, perdón, un medio de átomo, pero en cambio aquí también en cada cara. Entonces, con esa parte de ahí, o sea, si se saben también estas dos cositas, pueden hallar el valor, o sea, demostrar que efectivamente les da 4, ¿ya? Demostrar que efectivamente les da 4. O sea, ¿cómo lo podemos hallar? Tal vez aquí, voy a poner acá literal A, para hallar ese número, ¿verdad? Como nos dice que es un octavo de átomo en cada punta, es decir, en cada esquina. ¿Cuántas esquinas tiene un cubo? Son 8, ¿no? Entonces sería 8 dividido para un octavo, ¿verdad? ¿Qué más le tenemos que sumar aquí? Eh, Dice que también tenemos un medio de átomo en cada cara. ¿Cuántas caras son? Son 6. Entonces 6 multiplicado por un medio. Y esto, ¿verdad? ¿Cuánto les va a dar? Aquí sería 1, ¿verdad? Verán aquí 8 y para 8, esto se va, ¿verdad? Y acá 6 entre 2 sería 3. 1 más 3, 4. De ahí es que sale, ¿ya? De ahí es que sale en sí eso de los 4 átomos. Entonces, esa tal vez sería la forma de demostrarlo, para que no lo pongan ahí directamente, ¿ya? Como respuesta. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí. ¿Es necesario demostrarlo? Si es que es deber, yo sugiero que sí, porque no sé, después le pueden hacer problemas. Pero yo diría que sí. Igual no es tanto, así que sí. O sea, igual podrían poner de dónde es un octavo, le pueden poner que es de cada esquina, y el un medio es por cada cara. Yo creo. Yo creería que sí, sería bueno. No sé si hay alguna pregunta. ¿Todo bien? ¿Hasta ahí? ¿Ya? Bien. De ahí el literal B nos pide hallar la masa y el volumen de la celda. ¿Ya? La masa y el volumen de la celda. ¿Cómo podemos hallar eso? ¿Cómo podemos hallar la masa y el volumen de la celda? Recuerden que tenemos nosotros dos datos, el valor de la densidad, bueno, otros dos datos a partir del primero, la densidad y tenemos la masa molar.
Recuerden que el problema pasado, en cambio, teníamos que hallar la densidad y descubrir cuál era el valor de la masa y cuál era el valor del volumen a partir de eso. Entonces, ¿alguna idea tal vez? Yo creo que tal vez lo que nos conviene hallar aquí, lo que nos conviene calcular primero sería el valor de la masa, porque del volumen, o sea, solo tenemos densidad y recuerden que es densidad igual a masa sobre volumen. No tenemos tal vez el dato de cuánto vale la arista, así que creía que podemos partir de ahí. ¿Cómo calcular la masa? Entonces, ¿de dónde partimos? Recuerden que podemos partir de la cantidad exacta. Muy bien, encontrar la masa y luego el volumen. Ajá. Entonces, ¿de qué partimos? De la cantidad de átomos que nosotros ya encontramos, la cantidad de átomos que existen en la celda, que son 4 átomos. Entonces, tenemos 4 átomos, ¿no? Lo mismo que hicimos hace rato. 4 átomos por... Entonces, lo único que va a cambiar aquí es el valor de la masa molar, ¿no? Entonces, recordamos que un mol de cualquier sustancia, en este caso un mol de aluminio, posee 6,022 por 10 a la 23 átomos, ¿no? Entonces aquí átomos y átomos se van. Y lo último sería calcular lo que es la masa, ¿no? A partir de la masa molar o la masa atómica, en este caso del aluminio. Un mol de aluminio posee 26,98 gramos, ¿no? Aquí se va y se va. Y tenemos el valor de la masa. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, recuerden, esto de aquí partió de lo que ya calculamos en el integral anterior. Si hubiésemos puesto mal, tal vez habríamos calculado mal ahí cuál sería la respuesta para el literal B. ¿Ya? A mí me dio esto 1,792 por 10 a la menos 22. ¿Me dicen si les dio lo mismo? Esto estaría en gramos. Creo que sí está bien. Perfecto. Listo, entonces ya tenemos el valor de la densidad, perdón, el valor de la masa. Entonces con eso, ¿verdad? Densidad es igual, masa sobre volumen, y podemos hallar entonces lo que es el valor del volumen, porque densidad sí tenemos, es lo que nos daba el problema. Entonces, volumen, ¿a qué va a ser igual, verdad? Recuerden que esto pasa a dividir, perdón, esto pasa a multiplicar y luego la densidad a dividir, que sería la masa sobre la densidad. Entonces aquí tendríamos nuestra masa 1,792 por 10 a la menos 22 gramos. Y esto dividido para, la densidad era 2,703. 2,703 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Ya? Con eso tenemos el volumen. Recuerden que esto es masa y el volumen de la celda. ¿Sí? Masa y volumen de la celda. Entonces aquí el volumen nos da. Me dicen cuánto les da esa parte, también lo voy a calcular. A mí esto me dio 6,630 por 10 a la menos 23. Eso está en centímetros cúbicos. Ujú. Perfecto. Listo, hasta ahí no sé si hay alguna duda. Confirmo, chévere. Ya, entonces ya tenemos el literal B también. Doble check, porque calculamos dos cosas. Ya. Vamos con la C, si no hay ninguna duda. La C nos pide la arista de la celda unitaria. ¿Cómo hallamos el valor de la arista de la celda unitaria? A ver, ya leo lo que me dicen. Ya 2R, ya raíz cúbica del volumen. Exacto, sí. No podemos usar aún esa la de 2R, aunque no es la de 2R. Porque esta es cúbica simple, por si acaso. Es esta de aquí porque no tenemos el valor del radio, entonces no nos sirve esta ecuación. Pero lo que sí nos sirve es lo que ya hallamos aquí, el volumen.
¿ya? Entonces, como hace rato, el volumen es igual a la arista al cubo, ¿ya? Entonces, como nos pedía eso, lo único que hacemos es, la arista va a ser igual a la raíz cúbica de lo que es el volumen. Y con eso ya tenemos el valor de la arista. Entonces, sencillo, porque en este caso era un cubo. Bueno, también sencillo para las otras figuras, pero a veces pasa que uno se olvida en el momento de cuál era la fórmula de volumen. Entonces, aquí tenemos la arista. Eso ahí me dio 4,047 por 10 a la menos 8 centímetros. ¿Sí? Sencillo, ¿no? Y así ya la tenemos. Preguntas hasta ahí, tal vez, con algún literal. De ahí el literal D nos pide el radio del átomo de aluminio. ¿Ya? Con esa sí. Con ese de aquí, ya como tenemos el valor de la arista, podemos calcular lo que es el radio. ¿Por qué es raíz de 3? Ya, porque aquí la arista, como tenía el cubo, ¿verdad? Para eliminarlo hay que ponerle la raíz, ¿no? Entonces aquí raíz cubo. Entonces aquí se va el cubo y nos queda arista es igual a raíz cúbica. Eso, raíz cúbica del volumen. Por eso nos quedó esa ecuación. Bueno, esa expresión. ¿Ya? Bueno, y para el literal B, ahí sí podemos usar esta. Arista es igual a raíz de 8 por el radio. Arista es igual a la raíz de 8 por el radio. Y aquí deberíamos despejar la arista dividido para la raíz de 8. Entonces la arista es 4,047. Si se dan cuenta, todos los ejercicios, bueno, los literales tienen relación, o sea, con el anterior. Si saqué bien el anterior, entonces puedo sacar bien el actual, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta hasta ahí? Ya, 1,431 por 10 a la menos 8. Gracias. Por 10 a la menos 8 centímetros. Que me avisen si hay alguna duda hasta ahí. ¿Alguna otra pregunta? Antes de ir con el último literal, literal E. Hago un poquito más pequeño, por si acaso. Ya. Listo. Entonces, el literal E nos pide calcular el volumen de los átomos, o sea, perdón, calcula el volumen de los átomos y el porcentaje de la celda que está llena. Ya. Entonces, ¿cómo calculamos esa parte? Que a veces lo suelen pedir, muchas veces no, pero vamos a ver. Para calcular el volumen de un átomo, en este caso de aluminio, lo podemos hacer de la siguiente manera. Bueno, en este caso ya habíamos calculado, tal vez aquí espérame un segundito, un ratito.
Listo, listo, ahora sí. Ok, entonces, para calcular, por si acaso, no es lo mismo lo que nosotros calculamos hace rato, volumen de la celda con el volumen de átomos, ¿ya? El volumen de un átomo, o sea, por lo general que un átomo tenga esa forma esférica, entonces, por lo tanto, para hallar ese volumen del átomo de aluminio o ya sea de cualquier átomo, lo calculamos de la siguiente manera. Volumen del átomo va a ser igual a 4 tercios de pi por el radio al cubo, ¿ya? De esa manera lo vamos a hallar. Porque como les digo, o sea, tiene esa forma. Ya recuerden que lo anterior era el volumen de la celda. Esta es solamente del átomo. Entonces, por eso utilizo esta ecuación que está aquí. ¿Ya? Ya, ¿por qué utilizo la de aquí? Por si acaso, porque es el volumen de la esfera. Entonces, los átomos tienen esa forma esférica, 4 tercios de pi por radio al cubo. Sí, sirve para cualquier átomo, a menos de que el ejercicio le diga el átomo tiene otra forma, entonces ahí ya utilizan otra expresión. Pero sí, por lo general es esta, la del volumen de la esfera. ¿Ya? Entonces, de aquí solamente sería ya como que de reemplazar, ¿no? Porque tenemos el valor del radio, ¿no? Pero no hay que olvidar, como dice el volumen de los átomos, recuerden que en esta celda, por ser una cúbica centrada en las caras, no solamente tenemos uno, sino que tenemos 4 átomos, ¿verdad? Hay 4 átomos por cada celda unitaria, así que al final aquí lo voy a multiplicar por 4, ¿ya? Recuerden que lo multiplico por 4 por la cantidad de átomos que tiene esa celda, ¿ya? Entonces aquí voy a reemplazar 4 tercios de pi, el radio al cubo es 1.431 por 10 a la menos 8 centímetros, esto lo elevo al cubo y al final lo multiplico por 4. Entonces aquí tendríamos el volumen de los átomos del aluminio, ¿no? Esto nos pedía la primera parte. Volumen de los átomos en la celda. Me dicen cuánto les dan, también lo voy a hacer. Esto a mí me dio, a ver, ya se puse bien. Esto a mí me dio 4.900, bueno, aquí voy a poner 4.91, ¿ya? 4.91 por 10 a la menos 23 y esto está en centímetros cúbicos. ¿Ok? ¿Preguntas tal vez hasta ahí? Esa es la primera parte, porque recuerde que le pide el volumen de los átomos y el porcentaje de la celda que está llena. ¿Ya? Vamos a poner aquí lo del porcentaje. ¿Cómo se calcula? Lo voy a poner aquí para que también se la aprendan. El porcentaje de la cantidad de átomos que está llena en esa celda es el volumen de los átomos en en la celda dividido ¿para qué? Para el volumen, en cambio, de la celda, el volumen de la celda unitaria, que eso ya lo hallamos. Eso ya lo hallamos en un literal. ¿Ya? Entonces solamente aquí sería reemplazar y esto lo multiplico por 100, ya que es un porcentaje. Entonces sería volumen de átomos en la celda, lo que acabamos de hallar en este momento, 4.91 por 10 a la menos 23 centímetros cúbicos, y el volumen de la celda unitaria, eso le llamamos acá, 6.63 por 10 a la menos 23. 6.63 por 10 a la menos 23 centímetros cúbicos. Entonces se van las unidades y nos quedaría en porcentaje, ¿ya? Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta?
¿ok? Y este porcentaje a mí me da 74, perdón, 74,06%. Entonces, este es el porcentaje de lo que está lleno la celda. El 74,06% está lleno de esos átomos de aluminio, ¿ok? Casi el 75%. Me avisan si hay alguna duda, con eso ya se concluye el ejercicio. Creo que me enviaron uno similar, pero ya con esto, lo único que cambiaba creo que era el elemento, así que podrían seguir los mismos pasos y llegar a la respuesta. Obviamente debería ser diferente porque es otro elemento, pero se siguen los mismos pasos. ¿Ya? ¿Preguntas? Que voy a poner este 4 es por la cantidad de átomos. De átomos en la celda centrada en las caras. Chicos, preguntas, me avisan. La fórmula de volumen del átomo es la misma para cada red cúbica o cambia. O sea, como les explicaba, los átomos es que tienen esa forma esférica, por lo tanto, por eso puse la fórmula que está aquí, que es el volumen de la esfera, 4/3 de pi por radio al cubo. Y como les decía, a menos que el ejercicio les diga que el átomo, ya sea cualquier elemento, tiene otra forma, yo qué sé, tiene forma cúbica, tiene forma cilíndrica, ahí deberían hallar ese volumen del átomo, pero con la fórmula según tenga la estructura de ese átomo, ¿ya? Pero en este caso, como no decía, yo lo tomé como si tiene forma esférica, ¿ya? Pero por lo general es que sí, todos tengan esa forma esférica, los átomos. Eh, ¿Cuál es el razonamiento de multiplicar el volumen por 4? No me estaría pidiendo solo de uno. Aquí decía calcular el volumen de los átomos. Entonces, como dice de los átomos, por eso lo multipliqué por 4 porque tenemos 4 átomos en la celda. Si solo me hubiese pedido de un solo átomo, entonces dejaba la fórmula aquí, del volumen del átomo. Por eso igual aquí les puse el 4, que significa eso, la cantidad de átomos en la celda, en el tipo de celda. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? Bien, entonces tal vez como resumen, porque creo que, déjenme ver si no hay más de este tema. Creo que no. Esas que me han pedido que les explique. Ya. Bueno, entonces como un pequeño repaso de este tema, en sí, de la parte de lo último que hicimos, esos dos ejercicios, y me gustó, o sea, que los hicimos porque son algo largos, en especial este último, que tiene algunos literales y que suele ser lo que les toman, ¿ya? Lo importante es que ustedes se aprendan las características de cada celda cúbica que se tiene, ¿no? La celda cúbica simple, centrada en el cuerpo o centrada en las caras, ¿ya? Como les decía, principalmente estas dos en cada uno, ¿ya? Estas dos. Siempre son las que se suelen tomar más, ¿ya? Entonces, si ustedes recuerdan esas características, ya lo demás es sencillo, ¿no? Ir recordando también con la fórmula de la densidad, la masa molecular tal vez del elemento, que esos suelen ser conocidos, o el ejercicio mismo les da cuál es la masa del elemento. O si es una tarea, ahí sí pueden buscar. En cambio, en una lección les deberían dar, como en este ejercicio del aluminio, y les daban la masa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Si no, aquí tengo unos otros que me enviaron, que son de esta misma unidad.
Ok, bien, entonces si no hay preguntas, voy a resolver unos cuantos de los que me enviaron así que tenían dudas, especialmente en las tareas. Que si no alcanzamos a ver todo, igual los dejo como medio explicado para que tengan la idea de cómo tienen que hacer. Bueno, primero vamos a ver este, que les dice que el fluorocarbono, es este compuesto, C2OL3F3, tiene un punto de ebullición normal de 47,6 grados Celsius. Recuerden que punto de ebullición normal o de fusión normal quiere decir que eso sucede a una atmósfera, ¿no? De ahí les dan los calores específicos del fluorocarbono en estado líquido y gaseoso, 0,91 Joule sobre gramo Kelvin y 0,67 Joule gramo grado Kelvin, respectivamente. También les da el calor de vaporización del compuesto, el cual es 27,49 kilojoules sobre mol. Y lo que les pregunta el ejercicio es, ¿cuál es el calor requerido para convertir 50 gramos del compuesto de líquido, en estado líquido a 5 grados, a gas a 80 grados Celsius? ¿Ya? Y la respuesta debe estar en kilojoules. Entonces, ¿qué les recomiendo yo hacer? Pueden hacer un esquema de qué es lo que está sucediendo en el ejercicio, ¿ya? Lo que también siempre se les dice es que la masa en todo el proceso se mantiene constante, ¿ya? Que en este caso estos 50 gramos van a permanecer constantes durante todo el proceso, ¿ya? Listo. Entonces, inicialmente nosotros tenemos a ese, el fluorocarbono, pero en estado líquido. Aquí va a poner, está en estado líquido ese fluorocarbono y se encuentra a una temperatura, esa es su temperatura inicial, 5 grados Celsius, ¿ya? 5 grados Celsius, esa es su temperatura. De ahí yo tengo que ver la forma de cómo puedo hacer que ese mismo compuesto se convierta en estado gaseoso, ¿verdad? Se convierta en estado gaseoso, pero a una temperatura, ¿verdad? O sea, la temperatura final de todo el proceso, 80 grados Celsius, ¿ya? Entonces aquí la pregunta es, o sea, no deberíamos pasar tal vez al estado sólido porque eso es como que me estuviera yendo como que hacia atrás. Recuerden que del sólido uno pasa al líquido y luego del líquido pasamos a gaseoso. Entonces estamos como que solo tenemos dos pasos de qué hacer. Entonces, de estado líquido, debo ver la forma de cómo llegar a estado gaseoso. Pero recuerde que usted no puede pasar directamente de líquido a gas, sino que primero, ¿qué debería hacer? De esa temperatura inicial, ¿a qué temperatura debería llevar? El problema le está dando un dato interesante, el punto de ebullición normal. Quiere decir la temperatura a la que ebulle el fluorocarbono, ¿verdad? Entonces, esa debería ser a la temperatura que deberíamos llevar, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O a qué temperatura? Ahí ustedes quizás estarían pensando en el agua, ¿no debería llevar a 100? No, porque esto no es agua, es otro compuesto. Entonces, por eso me está dando el punto de ebullición del compuesto. Exacto, es esa temperatura de equilibrio antes de llegar a ese cambio de fase, ¿verdad? Entonces, esto es mis datos iniciales. Lo primero que haremos entonces es ese mismo líquido, ¿no? O sea, ese mismo fluorocarbono, lo que vamos a hacer es aumentar el valor de la temperatura. Entonces, estaba a una temperatura inicial de 5 grados. ¿A qué temperatura vamos a elevar? Vamos a elevar a la temperatura de ebullición, a 47,6, ¿ya? Entonces, una vez que está aquí, ¿no? Que elevamos la temperatura, ¿qué debemos hacer? ¿Qué sucede una vez que está aquí en el 47,6? Pasa que ya no quiere, o sea, que ya la sustancia llega a esa temperatura y sucede un cambio de fase, ¿verdad? La temperatura se mantiene constante por un momento para que exista ese cambio de fase, ¿no? De líquido que quiera pasarse a vapor, ¿no? Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que vamos a usar? O sea, la temperatura se va a mantener, la temperatura se va a mantener en 47,6, ¿no? Lo que vamos a utilizar sería el calor de vaporización del compuesto, ¿no? El calor de vaporización, ese calor para que exista ese cambio de fase, que es el 27,49 kilojoules sobre mol, ¿no? Kilojoules sobre mol, exacto, muy bien. Y lo último, ¿verdad? Como ya está ahorita sí en estado gas, ¿verdad? Lo único que me falta es elevar la temperatura a una temperatura de 80, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería? Un calor sensible. O sea, seguir elevando la temperatura hasta que llegue a 80. Y aquí mi temperatura inicial en esta partecita es la temperatura que me queda en 47,6. ¿Ya? Entonces, eso sería todo. Ese sería el resumen de eh, todo el proceso aquí. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta.
Eso es lo que yo les recomiendo siempre hacer antes de empezar a resolver el ejercicio. Hagan un esquema de lo que está sucediendo. Y no pasa nada si me lo ponen ahí en la tarea. Yo hasta les pongo hasta caritas felices cuando veo que diagraman lo que está pasando porque me dan una idea de que tienen la idea de lo que está sucediendo en el proceso. Entonces está bien, me parece chévere que lo hagan así. ¿Ya? Si no lo hacen, no pasa nada, tampoco es que le subo o le bajo puntos por eso, solo que me da la idea de que sí entiendo lo que está sucediendo. Listo. Entonces con eso, vamos ahora sí a calcular cuál es el calor requerido para convertir esa masa, ¿verdad?, de líquido a gas. Por lo tanto, vamos a calcular nuestro calor número uno. ¿En qué consiste el calor número uno? Lo que dijimos aquí, esta partecita. Inicialmente estamos en 5 grados, entonces vamos a elevar la temperatura hasta 47,6. Como se trata de un proceso de elevar la temperatura, no estoy haciendo ningún cambio de fase, entonces eso se refiere a un calor sensible. Recuerde, calor sensible se refiere a ya sea elevar la temperatura o disminuir. Entonces, ¿cómo calculamos calor sensible? Netamente la ecuación del calor. Masa por el calor específico. ¿En qué estado, verdad? ¿En qué estado debería ser? Les pregunto, ¿líquido o gas? Líquido, perfecto, sí, porque ese es el estado inicial, está en estado líquido. Y por ese delta T. Listo, entonces reemplazo, ¿verdad? La masa es 50 gramos, el calor específico en estado líquido, nos daba el problema, ¿no? 0,91 joule, gramo, Kelvin y el delta T. Aquí mucho ojo porque ya me lo han preguntado. Si es que hay que hacer la conversión de Celsius a Kelvin, no hay que hacerla, ¿ya? Cuando tengamos este tipo de ejercicios de calor latente, curvas de calentamiento, aquí lo que vamos a considerar que la variación en grados Celsius es equivalente a la variación en Kelvin. Entonces, por eso no se hace esa conversión, ¿ya? No se hace conversión de temperatura, se mantiene, ¿ya? Entonces, delta T, recuerde que es temperatura final. ¿Cuál es la temperatura final? A la que llegamos, a 47,6. No se me confunda con los 80. Aún no he hecho ese cambio de fase. Y temperatura inicial son los 5 grados. ¿Ya? Con eso entonces, ahí si quiere le puede poner Kelvin aquí o Celsius, no hay problema, ¿ya? Yo lo voy a poner aquí Kelvin tal vez para que vea que así se simplifican las unidades. Y con eso tenemos el calor 1. Y aquí les recomiendo ya escribir la respuesta en kilojoule porque miren que la respuesta está en kilojoule. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pero igual los podemos hacer lo podemos llevar a Kelvin, puede, o sea, creo que sí les va a dar lo mismo, así que sí, solamente que de ahí pierden un poco de tiempo al momento de hacer esas conversiones, entonces yo les sugiero que lo dejen ahí nomás. Ya, esto ya en kilojoule, me dicen si tienen alguna duda ahí, dame un ratito. Ya, esta primera parte les da 1,93, ¿no? 1,93, bueno, 1,94, o si le quieren poner los cuatro decimales, no importa. Ya le voy a poner 1,938. Esto ya estaría en kilojoule. ¿Ya? Eso sería para la primera parte, el primer proceso. Ahora, ¿cuál sería nuestro calor número 2? El calor número 2, bueno, sería este segundo paso, ¿no? El segundo paso es ese cambio de fase, ¿no? El cambio de fase, utilizamos ahora el calor de vaporización, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos multiplicar? Recuerden que aquí ya no es multiplicado por ese delta T, porque la temperatura se mantiene constante, así que sería el número de moles multiplicado por el calor de vaporización. Entonces, calor 2, número de moles, ¿cómo lo hallamos? O sea, nosotros tenemos la masa, ¿no? Y también tenemos la masa molar. Entonces, con eso podemos calcularlo, ¿no? Sería la masa dividido para la masa molar para obtener el número de moles. Y lo pueden poner. La masa son 50 gramos y la masa molar del
fluorocarbono, aunque no les dé el problema, lo pueden determinar ustedes. Por aquí ya les voy a poner cuál es la masa molar. Si quieren saber de dónde sale, pues lo pueden también sacar, ¿no? 187,34 gramos sobre mol. Ok, 35 ya. Vamos a poner 35 gramos mol. Y el calor de vaporización, el problema ya nos da, ¿no? Es 27,49 kilojoule sobre mol. Listo, entonces con esto vemos que las unidades se simplifican, gramos, gramos, mol y mol. Y con eso tenemos nuestro calor número 2. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Me dicen cuánto les da? Esto da 7. Voy a ponerlo con tres decimales. 7,337 kilojoule. Listo. Y ya lo último, ¿no? Sería elevar la temperatura, ¿no? Sería como el calor 1. Utilizamos lo mismo, masa por el calor específico. ¿En qué estado? ¿En qué estado debería estar aquí ese calor específico? Les pregunto. Debería estar en estado gas, ¿verdad? Porque aquí ya terminamos en estado gaseoso y hicimos ese cambio de fase. Y el delta. ¿Ok? Calor 3. Entonces sería la masa, 50. Calor específico en estado gaseoso, 0,67 joule gramo por Kelvin. Y el diferencial de temperatura, la temperatura final, 80, menos la temperatura inicial, 47 puntos. Y listo, con eso tenemos el calor número 3. El calor número 2 también es lo mismo que el calor latente, sí. Esto justamente es calor latente. Calor 1 y calor 3 son calores sensibles. También recuerden que se va en kilojoules, la respuesta. Así que esto da 0,805 kilojoules. Listo. ¿Preguntas hasta ahí? En sí eso ya sería todo. Lo último que les piden es una sumatoria de calores y ya. Sumar todos los calores que se tengan, calor 1, calor 2, más calor 3. Y ya, esa sería su respuesta. Aquí que tienen que completar, ¿cuánto les da? Eso sería todo. ¿Preguntas? Ya. Sí, 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 sí podría ser el diagrama de fase, no hay problema. Ok, ya con esto, ahí cerramos esta parte ya. Bueno, ahí eso es lo último que les queda ya, calcular ahí la sumatoria de calores. Y vamos a poner aquí el diagrama de fase. Ya, ok. Recuerde que en un diagrama de fase, usted lo que dibuja es en el eje de las Y, la temperatura, que puede estar en grados Celsius, Kelvin, ¿verdad? Y en el eje de las X, ¿verdad? Lo que se tiene es el calor, ¿no? Que en este caso estaría en kilojoules. A veces le suelen poner aquí la Q o el delta H, sí, no hay problema. Listo. Ahora, en el diagrama, en las temperaturas, no, no es que me van a poner todas las temperaturas. Usted pone las temperaturas a la que está el problema, ¿no? Temperatura de 5 grados, 47,6 y 80.
Listo. No le pido que ponga nada más. Listo, entonces voy a ubicarlas por aquí. Temperatura 5, ¿ya? Y solamente voy a dibujar, o sea, lo que estaba ahí en el problema, ¿no? A ver, aquí voy a poner la de 47.6. O pueden poner 50 y más abajito el 47.6, no hay problema. Y por acá voy a poner 80. Ya, listo. Y luego los calores, ¿ya? Bueno, para el calor 1 es el que está aquí, 1.938. Voy a ubicarlo más o menos por aquí. 1.938. El calor 2, a veces ustedes suelen tener la duda, directamente pongo esto, que no, es una sumatoria, o sea, y sumándolo parte por parte. Calor 1 más calor 2, eso es lo que ubico en la parte de abajo, ¿ya? Entonces como que sumar el punto anterior y así. 1.938 más 7.337, eso nos da 9.275. Ponerlo más acasito. 275. Y la última sería ese 9.275 más 1.085, porque ahí genera la duda, o sea, luego tengo 1.085 y cómo es que regreso, no, solamente es ir sumando, ¿ya? El punto con el punto anterior, o sea, o con el calor anterior. Calor 2 lo sumé con el calor 1 y por eso nos dio 9.275. Y luego es eso, ¿no? El 9.275 más el calor número 3. Y por si acaso, porque si suman 7.337 más 1.085, no les va a dar creo que un número menor. Ya. Y esto da 10.36. ¿Ok? ¿Alguna duda tal vez hasta ahí con esos puntos? ¿Me avisan? ¿Todo bien? Listo, entonces, ahora sí, vamos con lo importante que es el diagrama, ¿no? O sea, cómo ubicar los puntos. Recuerde que usted partía aquí en la temperatura de 5 y luego lo que hizo fue subir la temperatura. Como se trata de un calor sensible y es un aumento de temperatura, la recta debe ir de forma diagonal. Eso es lo que nos indica, ¿ya? Un aumento de temperatura. Luego, en ese mismo valor se mantiene constante. Uy, perdón, aquí estoy poniendo mal. Algo no puse. A ver. Ya leo el chat, un segundito. Ah, ya, listo. Aquí ya me salté algo. Ya vi. Ok. Perdón, aquí. Déjame poner. Ya les digo. 367 más 085. Déjenme ver, no sé, lo estoy poniendo mal. Porque creo que este de aquí, el 10.36, es el último punto.
No, no es necesario hacerlo. Ya vi. Ya vi, está uniendo mal los puntos. Eso dije, no me falta nada. Y a ver, es partiendo desde aquí, y ya vi lo mismo. Aquí partiendo desde aquí, ¿no? Esta fue la cantidad de calor, ¿no? Que se requirió para llegar a una temperatura de 47,6, ¿ya? Y de aquí se mantiene constante, ¿no? Hasta este punto de, ¿cómo se llama? Es el calor latente, ¿no? Aquí se utilizó el calor de fusión, perdón, no, de vaporización. Y lo último fue elevar la temperatura de 47,6 a 80. Listo. ¿Ya? Entonces aquí ustedes lo pueden indicar, digamos, aquí la fase que se tiene. Aquí se tenía la fase líquido, ¿no? Aquí se utilizó el calor latente de vaporización. Y por último aquí ya se tiene en la fase gaseosa. Y sí, lo siento, me bugué un ratito. Pero bueno, esa sería ¿cómo se llama? La gráfica, si es que les estarían pidiendo. Será el diagrama. Les expliqué el deber. Creo que ya les expliqué unos cuantos. Este era el deber. Ese les expliqué. Si tienen duda igual con cualquier otro, me pueden decir. ¿Ya? Pero bueno, esta era la solución. La gráfica no debían hacerla aquí, pero para este ejercicio se graficaba de esta manera. Sí, la del neón, ya la explico ya. A ver, ya ahí déjenme ver. Ya, este que me habían preguntado, el de fluorocarbono, que es parecido al de aquí. O sea, es parecido, solo que tiene otros datos. Luego nos dice qué masa esta sustancia se debe evaporar para congelar 200 gramos de agua. O sea, al final, o sea, se calcula lo mismo, hasta la parte aquí, la sumatoria de calor. Lo que cambia es que partiendo de esos 200 gramos de agua, pero ¿qué masa de esta agua se debe evaporar para congelar 200 gramos? O sea, con el calor que sale, se hace ahí como que una relación, ¿no? Esa es una relación. Igual me puedo preguntar ya mañana, porque igual aquí tengo otros, creo, o no sé si fue alguien que me escribió, pero no he visto el celular. Pero es al final, que es con el calor que sale aquí y se hace una relación con la masa. Como lo que vimos al inicio, creo que en termoquímica es así, similar. Listo. A ver, déjenme ver, ya explico rapidito este del neón. Ya no lo voy a resolver todo, nomás les voy a explicar cómo lo tienen que hacer. Para los chicos de la tarea, que tienen esto, paralelo 1 y 8 me parece. Bueno, este es el diagrama de fase para la sustancia. Se muestra a continuación del neón, ¿no? Entonces aquí ustedes tienen la parte fase sólido, líquido, fluido supercrítico, también tienen el punto crítico, el punto triple y el estado gas. Entonces, el literal A les dice cuál es el valor aproximado del punto de fusión normal, ¿ya? Recuerden que lo del punto de fusión normal es a una presión de una atmósfera. Creo que también le preguntaban del punto de ebullición normal en el literal D. Entonces, todo eso es en una atmósfera, ¿no? ¿Cómo calcular el de ambas? Un ratito. Ya, ¿cómo calcular el de ambas? Ahí creo que no se ve tanto, o sea, la línea azul, bueno, no se ve para nada, la verdad, ¿no? Pero como tienen aquí el estado, o sea, la división entre sólido y el líquido, entonces sería llegar a ese punto, ¿ya? Para el punto de fusión normal. Entonces voy en una atmósfera, ¿no? Me ubico aquí, creo que aquí no me dejo ubicarme tal vez en uno exacto. Digamos, ¿qué parto acá? A ver si ahí. Ya, bueno, ustedes ven que es un poquito más abajo, solo que aquí no sé por qué no me deja. Ya ahí. Entonces aquí está tocando la línea que separa al líquido del sólido, entonces sería justamente en ese punto. Ya saben que no es ahí tocando, pero ya pues aquí no me deja mucho. Eso sería para el primero, ¿ya? Para el valor aproximado del punto de fusión normal, ¿ya? Sé que igual no está ahí tal vez esa tenían la duda, no está la línea, está el colorcito azul me parece que es, pero bueno, esto es, y lo pueden poner más o menos dónde sería, dónde cae. Y de ahí para el punto de ebullición normal, en cambio es tocando la línea roja, ¿no? Porque separa la fase gas del líquido. Entonces lo pueden ahí poner con otro color, a la misma presión, ¿no? De una atmósfera, y creo que está un poquito más abajo, pero ya. Recuerden que es a una atmósfera. Entonces ahí tocando y se van hacia abajo y tienen el punto de
el punto de ebullición. ¿Ya? Eso para el literal A y para el literal D, me parece que. Entonces, aquí tienen el de ebullición y por acá debería estar el de fusión. Ahí se lo ubican bien ustedes porque tienen que imprimir las hojas y todo. Yo aquí porque no me deja mucho esta gráfica. Bien, le tienen que poner cuál sería esa temperatura aproximada. ¿Ya? Luego el literal B es solamente viendo la gráfica en qué intervalo de presión el neón sólido se sublimará, ¿no? Entonces ahí, ¿qué era eso de sublimará? O sea, ¿qué cambio de estado? ¿Ya? Recuerden que sublimar, o sea, ese cambio es del estado sólido al estado gaseoso, ¿ya? Entonces, más o menos, ¿en qué intervalo de presión está ese, ese cambio? ¿Ya? Para que se sublime. ¿Dónde estaría más o menos la presión? Y eso también lo ven. Entonces, todo está con qué significaba eso. La otra nos dice qué temperatura, perdón, a temperatura ambiente, temperatura de 25. Entonces, si ubica más o menos la temperatura de 25, a ver, ya. El neón puede licuarse comprimiéndolo, ¿ya? Recuerde que ahí, bueno, aquí está la temperatura en Kelvin, perdón. Entonces, ahí usted ubica en, no, a ver. No, igual aquí puede tomar como que es 25, no hay problema, ya. Vamos a ver, porque no hay temperatura o 298. No, perdón. Está en Kelvin. Entonces, 298, ¿qué pasa? La gráfica no está hasta en 298. Entonces, ¿qué sucede, no? A más una temperatura más elevada, ¿no? ¿Qué se tiene? Un fluido supercrítico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no se puede licuar. Eso es simplemente porque no está en ese rango de temperatura. ¿Ya? Eso está, ahí lo pueden justificar mejor. Ya, la de ella está. Luego nos dice qué puede decirse acerca de la intensidad de las fuerzas intermoleculares en el neón y en el argón con base en los puntos críticos. Pueden investigar cuál es el punto, bueno, en este caso, el punto crítico del neón sí lo tienen. Y me parece que en el libro, o pueden buscar también en internet cuál es el punto crítico del argón. Y con eso pueden diferenciar por qué es que tienen esa diferencia. ¿Ya? Porque es que tienen esa diferencia, quien tal vez posee una fuerza intermolecular menor o mayor. ¿Ya? Eso es todo para saber. Creo que ahí no sé si les quedó un poquito más claro esta parte. Ya saben que ahí tienes que justificar bien cada literal para que tengan los puntos. Ok, déjenme ver. Lema, a ver, está aquí. Ya, un ejercicio así, me parece que yo expliqué en la clase pasada. El valor aproximado del punto de fusión debe ser expresado en como coordenadas o cómo sería. No, solamente el valor de la temperatura y ya. Porque la presión ya sabemos que es una atmósfera. O pueden poner a presión de una atmósfera, ¿ya? Pone que el valor está de la temperatura. Ya. Voy a hacer el de aquí porque ese sí me lo habían pedido. E igual, esta manera de graficar. Lo voy a hacer en Excel, ¿ya? Pero sí, deberían hacerlo a mano. Yo le expliqué la clase pasada cómo realizarlo. Solamente para hacerlo un poquito más rápido, lo voy a hacer con Excel. Dame un segundo hasta que abra. Bien, entonces, veamos qué tenemos aquí. Dice, grafique de manera apropiada los datos de la tabla de la presión de vapor de un compuesto desconocido en función de la temperatura. Y determine mediante el gráfico si se cumple la ecuación de Clausius-Clapeyron y el calor de vaporización del compuesto. Entonces, bueno, vamos a hacer la tabla. Temperatura. La temperatura siempre tiene que estar en Kelvin. Ya. Entonces, eso es chévere, el problema ya nos da en Kelvin. De ahí tenemos la presión.
La presión de vapor en este caso está en torr. Aquí yo les decía que no importa la unidad en la que esté porque al final el valor de la presión se va a simplificar, ¿ya? Entonces vamos a ir anotando 220, creo que vamos anotando de 20 en 20, así que hasta 280, listo. La presión 32.42, acá es 92.47, ya tenemos 225.1, 174. Bueno, esto como les digo, tienen que hacer a mano, pero una forma más sencilla es hacerlo con Excel. Si no les dice que lo hagan con Excel, tienen que hacer la mano. Pero como les digo, en la última clase lo expliqué cómo hacerlo. Esto es para que lo vean un poco mejor. ¿Ya? Listo, ahora, ¿qué vamos a hacer? Para poder graficar, nosotros no podemos graficarlo de esta manera, o sea, con esos datos, ¿ya? Con esos datos de presión y temperatura. Tenemos que hacer lo siguiente, hacer una pequeña conversión. Para el valor de la temperatura, lo que vamos a hacer es sacarle el inverso de la temperatura, y para la presión, lo que vamos a hacer es sacar el logaritmo natural. ¿Ya? Entonces, la temperatura sí o sí debe estar en Kelvin, ya lo está, entonces lo único que vamos a hacer es dividir para la temperatura en cada caso. ¿Sí? En cada caso. Y lo mismo para el valor de la presión, logaritmo natural de, en este caso, la presión. ¿Ya? Déjenme ver igual si es que les puse bien, 16, ya, perfecto. Listo, entonces ahí ya tenemos nuestra tablita, que ver eso ustedes lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer con la calculadora, no hay problema. Listo. Ahora, eh, para resolver el ejercicio, para ver si cumple o no con la ecuación de Clausius-Clapeyron, es mediante gráfico, ¿ya? ¿Y qué es lo que graficamos? Graficamos el logaritmo natural de la presión y graficamos el inverso de la temperatura, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí para graficar. Entonces selecciono los datos, pongo aquí insertar, vamos a poner un gráfico y déjenme ver si es que está bien puesto. Ya, logaritmo natural de la presión, ya, perfecto. Entonces el gráfico lo vamos a llamar aquí la ecuación de Clausius. Clausius. Bueno, no, más bien sería para la entalpía de vaporización, calor de vaporización, pero bueno. Ya, aquí podemos poner los ejes, los títulos del eje. El eje Y, siempre aquí vamos a tener lo que es el logaritmo natural de la presión. Pueden ponerle ahí las unidades, no hay problema. Y en el eje de las X, lo que vamos a tener es el inverso de la temperatura. El inverso de la temperatura. ¿Ya? Listo. Y luego para ver si es que cumple o no, lo que podemos hacer es agregar una línea de tendencia. ¿Ya? Y listo. Más opciones. Ponemos aquí presentar la ecuación del gráfico. Listo. Entonces, ahora ustedes dirán, ¿y eso yo cómo lo hago a mano? A mano usted hace la gráfica con los puntos que ya sacó. Y al final, lo importante es que, si se da cuenta, aquí el único punto que no intercepta es este que está aquí arriba. Entonces, en sí cumple la ecuación, o sea, sí es un ejercicio que cumple lo que es la ecuación de Clausius, por esto de que casi todos los puntos se unen, ¿ya? Ahora, mediante el gráfico, ¿qué es lo que podemos nosotros determinar? El gráfico nos ayuda a sacar dos cosas. En este caso, yo ya puse aquí que Excel ya me da el valor de la ecuación de la recta, ¿no? Recuerde que esto es y es igual a mx más b, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí? El valor de la pendiente. Ahora, si lo tengo que hacer a mano, no importa, lo puedo hacer. La pendiente que es igual y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿no? Ahí yo puedo escoger cualquiera de los puntos. Lo que yo les recomiendo es escoger el punto final y el punto inicial y sacar el valor de la pendiente. En este caso, yo ya tengo mi pendiente, la cual ahí el gráfico ya me la dio, es menos 1905.5. Ese es el valor de la pendiente. Usted la puede sacar de manera gráfica también, como les digo, consideren el primer punto y el último punto, ¿ya? Y recuerden que es siempre con estos dos, con inverso de temperatura y logaritmo natural de la presión, ¿ya? La última parte creo que dice determine cuál es el calor de vaporización, ¿no? ¿Cómo hay usted el calor de vaporización? De manera gráfica, que ya lo hicimos, calor de vaporización es igual
a menos el valor de la pendiente por la constante de los gases ideales, ¿ya? Entonces, solamente sería de reemplazar. Menos el valor de la pendiente, usted, bueno, aquí en este caso ya lo tenemos, si es que lo hace de manera, o sea, a mano, que sí debe hacerlo, debe darle un valor casi que aproximado a eso, ¿ya? Y el valor de R es 8.314 Joule sobre mol por Kelvin. ¿Por qué utilizamos este? Por el valor de las unidades. Listo. Con eso hallamos el calor de vaporización. Yo les recomiendo dejarlo en kilojoules sobre mol para que les den unidades más pequeñas. ¿Sí? Y el calor de vaporización les da positivo. ¿Preguntas tal vez? Esto da 15.84 kilojoule sobre mol. ¿Ya? ¿Ya? ¿Preguntas tal vez? Entonces, como les digo, lo pueden hacer así en Excel. O sea, ahorita lo hice así rápido para que... Uy, perdón, ahí sí ya se movió todo. Bueno, pero lo hice así rápido para que se entienda, ¿no? Igual, en la última clase pueden revisar la grabación y lo hice de manera, o sea, no lo hice con Excel, lo hice a mano, a pulse, ¿ya? ¿Dudas? Eso sí tienen que saberse, cómo sacar la entalpía de vaporización a través del valor de la pendiente. Y lo importante es esto, sacar bien los inversos y graficar bien qué tenemos en el eje de las Y y qué hay en el eje de las X. Bien, igual déjenme ver si lo puedo hacer más pequeño y le pueden tomar foto, creo que no. Pero bueno, así se resuelve, ¿no? Para cualquier ejercicio que tenga así, creo que nada más nos preguntaban aquí, pero mediante el gráfico, si se cumple la ecuación de Clausius, ya les dije que sí, porque la mayoría de puntos están unidos, ¿no? Si hubiésemos tenido tal vez muy dispersos, entonces ahí sí no cumplía, ¿ya? Y la entropía de vaporización, mediante el gráfico, que ya lo hicimos. Igual el Excel se los puedo pasar, yo no tengo problema, si es que lo quieren, ¿no? Lo borra por aquí, listo. Bien, entonces si ya está resuelto. Déjenme ver si les puedo poner tal vez la gráfica, esto de aquí. Voy a dejarlo aquí en el documento. Sí, sí hay el grupo. Déjenme ver. A ver si envío el link por aquí. Ratito. Ok, ahí les envío el link de WhatsApp. Si es que alguno no está en el grupo. Y bueno, ya me quedaron pendientes estos dos. Y creo que ahí me habían preguntado por otros más. Pero bueno, este de aquí es parecido al que ya hicimos hace un momento, solo que ahora es el compuesto agua, ¿no? Pero no, ya hicimos uno así parecido también en otras ayudantías, así que se pueden guiar también. Igual si tienen dudas me pueden preguntar, ¿no? Y, a ver, y el último que quedaba era uno con la ecuación de Clausius, ¿ya? Para hallar lo que es calor de vaporización, bueno, en este caso sí, calor de vaporización para el éter dietílico. Tienen temperaturas, tienen presión, entonces con eso pueden conocer cuál es. Igual cualquier cosa pueden preguntarme, no hay ningún problema. ¿Ya?
Bien, chicos, entonces eso sería todo por la ayudantía de hoy. Perdón si quedó algún ejercicio pendiente de que alguno me pidió, pero ya pues no da el tiempo para poder resolver todo. Intento resolver los que más me han pedido y eso. Pero bueno, si tienen dudas me pregunto cualquier cosita. Listo, entonces ya en un momento les paso estos documentos y ya la grabación estaría más tarde o a más tardar mañana. ¿Ya? Pasen bien, chicos. Gracias a ustedes. Cuídense.